Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nuestro Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Estamos parados porque Él nos sostiene. De Él viene toda bendición espiritual y no solamente nos bendijo, sino que también nos hizo bendición. Y yo quiero bendecirte a ti y a tu familia. Oro a Dios que la gloria de Dios descienda sobre tu casa, que los ojos de tu entendimiento te sean abiertos ahora y que la luz de su rostro penetre por la ventana de tu corazón y Dios te dé algo extraordinario en este día. Que sea un día de salvación para ti y para tu casa. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros, eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, leamos en el libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Leemos desde el versículo 11 en adelante. Y Él, ahí está hablando del Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace varias semanas que estamos hablando de la madurez del fruto. Es el propósito de Dios, de que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros llegue a la estatura del varón perfecto. Lleguemos, como dice ahí, a la unidad de la fe, lleguemos al fin, a acabar la obra, a acabar lo que Él comenzó en nuestras vidas. Ahora, póngale usted un marcador a la Biblia acá, al libro de Efesios, y venga conmigo al libro de Hebreos y vamos a leer la experiencia de Jesús que estudiamos la vez pasada, pero que quiero en forma de repaso para poder pasar acá y vean una secuencia en los mensajes. Hebreos capítulo 2, leemos desde el 8 para que entendamos. Hebreos 2:8. Todo, ¿están conmigo? Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí habla que fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento. Fíjense que los padecimientos de Cristo fueron una causa ¿de qué? De gloria y de honra. Él fue coronado y llegó a ese nivel como para gustar la muerte por todos nosotros. Dice, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, ese es el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, teleio, otra vez el verbo, por aflicciones, el original dice mediante aflicciones, al autor de la salvación de ellos. ¿A quién? Al autor de la salvación de ellos. Cristo aquí fue perfeccionado y aún coronado de gloria y de honra a través de la aflicción, por causa del padecimiento. Ahora, aquí me está hablando que fue perfeccionado para llegar a ser santo o llegar a ser maduro en el sentido moral. No, aquí está hablando de que fue perfeccionado para llegar a ser autor de eterna salvación, para llegar a ser sumo sacerdote, para llegar a ser testigo fiel, para llegar a ser todo lo que fue para nosotros. Véalo conmigo en el capítulo 5, que lo estudiamos por en forma de repaso para que quede ahí, porque vamos a enlazar esto con Efesios. Dice el 7. Y Cristo en los días de su carne, o sea de su humanidad, estoy leyendo Hebreos 5:7, Cristo, Yeshua, el Cristo de Dios, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, temor piadoso. Miren ustedes, ofreciendo ruegos y súplicas, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, esa aclaración es muy importante, aunque era hijo, por lo que padeció, otra vez el padecimiento, aprendió la obediencia. Muy bien, Jesús desde la eternidad como hijo de Dios fue obediente, pero como hombre aprendió la obediencia, así como los hijos participaron. ¿Cuántos saben que la obediencia se aprende? Amén. También el temor de Dios se aprende. Dice que el niño crecía en sabiduría. ¿Cuántos saben que se crece en sabiduría? Y crecía en gracia, igual que nosotros. Pero ahora, Dios lo quería llevar a una etapa, a un telos, a un fin, a un desarrollo absoluto. Y cuando llegara el tiempo señalado por el Padre, cuando el Padre vio que el Hijo había llegado a ese nivel, de acuerdo como hombre, estoy hablando, como hombre. No está hablando aquí de ser perfecto en cuanto a moral, a nada que tenga que ver con carácter. Está hablando aquí preparándolo para ser fiel pontífice, para ser autor de eterna salvación y todo lo que era su misión redentora. Jesucristo es no solamente nuestro representante para salvación, sino nuestro ejemplo en cuanto a crecimiento, porque es un hombre, el ángel se lo dijo a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra, y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Así como Cristo nació en el vientre de María del Espíritu, también todos hemos nacido del Espíritu. Somos nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 En Jesús podemos ver el ejemplo de cómo se nace en el Espíritu, cómo se crece en el Espíritu, cómo se crece en obediencia, cómo se crece en ruegos, en súplicas, cómo se aprende el temor reverente. Jesús llegó a ser sumo sacerdote. Dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, miren que fue perfeccionado, ¿en qué? En obediencia, en clamor, en lágrimas, en temor reverente,
Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Llegó a ser qué? Quiere decir que llegó a graduarse. Llegó a finiquitar, a consumar, a terminar. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Terminó la redención. Ahora el Padre lo hace autor de eterna salvación porque llegó a perfeccionarse en obediencia. Pero llegó a ser sumo sacerdote, versículo que sigue, y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora ha llegado el momento. En el Salmo 110 fue una declaración. Aquí se cumplió. Jesús no fue sumo sacerdote simplemente por una elección, como Aarón, que fue una elección simplemente. Jesús fue por elección y porque se lo ganó. Fue por mérito. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Autor de eterna salvación porque llegó a ese nivel de perfeccionamiento, de madurez. Amén. Amén. Tenemos a Jesús como el ejemplo. Ese Jesús, vamos ahora al texto nuestro, Efesios capítulo 4. Dice aquí, el versículo 7 para que entendamos, 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos saben que cada creyente tiene la medida de la gracia de Cristo? La medida de la gracia es la misma medida para todos. La medida de la fe es distinta. Según Romanos, hay una medida de fe que recibió cada uno, pero es distinta. Por eso algunos tienen más fe que otros. Pero la gracia se derramó para todos y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Estoy hablando de la gracia para salvación. Puede ser que tú tengas más carisma que yo en cuanto a los dones, pero estoy hablando ahora de la gracia como don de Dios para salvación. Pero también dice aquí, cada uno tiene la medida de la medida del don de Cristo. Fíjate, es el don de Cristo, el carisma de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ese mismo Jesús que triunfó, llevó cautiva la cautividad. Se la llevó al cielo, está cautiva. Amén. Para Dios, para justificación. La dejó en el infierno como el diablo un día la va a llevar. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subió por encima de todos los cielos. Los judíos hablaban de 3 cielos, algunos hasta de 7 cielos. No importa cuántos son. Cristo llegó a lo más alto, a la diestra del Padre. Dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él está citando aquí el Salmo. Este es un salmo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y saben ustedes, amados, la idea aquí del salmo es la idea de un conquistador. Cuando alguien iba y conquistaba, peleaba una batalla y ganaba, traía los despojos, el botín, que son los bienes del ejército enemigo. La idea de llamando cautiva la cautividad era la idea de un conquistador que va y pelea, gana la batalla, recoge los despojos de los soldados y de todo aquel pueblo y trae también a los cautivos. Luego viene a celebrar la victoria con los suyos. Se sube a aquella plataforma y desde allí comienza a repartir los despojos, dándole a sus generales, a los que pelearon. Solamente que Jesús fue solo a pelear. Y el botín es del solo, porque nadie peleó, solo él. Amén. Gloria a Dios. Él dice, la Biblia dice que ¿quién puede entrar a la casa del valiente, del hombre fuerte, si primero no lo ata?
Después le quita sus armas y después libera a los cautivos. Jesús entró a la casa del fuerte, que es este mundo, porque él es príncipe de este mundo, la casa grande. Entró y lo ató de dos maneras, con su vida y con su muerte. Con su vida porque nunca le obedeció y no se sometió a él. Fue el único hombre que no obedeció al diablo, sino a Dios. Y después con su muerte. Por eso Dios le resucitó como un resultado. De esas dos maneras ató al diablo. Y luego le quitó las armas. Las armas son el pecado. El pecado reinó desde Adán. Jesús, haciéndose pecado, venció al pecado. Y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. El diablo reinó a través del pecado y de la muerte. Cristo, en la cruz, haciéndose pecado, le destruyó la primera arma, el pecado. Y luego con la muerte le dijo a la muerte: yo soy tu muerte. Y le quitó, de esa manera, le quitó las armas al diablo y sacó a los cautivos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos sacó para que no seamos más esclavos de Él, llevando cautiva la cautividad. Dio dones a los hombres. Ahora viene Jesús y de lo que el Padre le da, de todos los, Él toma ahora y se adueña del mundo, porque el mundo lo tenía el diablo. Ahora Jesús toma, la tierra es de Él. Ahora toma a un pueblo entre los pueblos, que son los redimidos allá. Entonces el Padre le dice: siéntate a mi diestra. Le da todos los dones y le da el juicio, le da todo. Cristo dice: vengan a reinar conmigo. Y dice Jesús: yo soy el obispo, el apóstol y obispo de vuestras almas. Así que yo, como apóstol, tengo el botín que el Padre me entregó, el apostolado. Así que yo, de mi unción apostólica, voy a tomar para levantar entre mi pueblo apóstoles. Y nos dio el apostolado. Nos lo dio como un despojo, como un botín de la victoria suya. Por eso hay apóstoles en la iglesia. Luego dice Jesús: ahora voy a tomar del botín, del despojo de mi unción profética. Y le repartió a su pueblo el don de la profecía. Luego vino el maestro de los maestros, el rabí, y tomó de su unción de la enseñanza. En él están todos los misterios del reino. Las cosas secretas de los misterios de Dios están en él. Y él reveló su misterio del reino y tomó y dijo: yo ahora voy a llenar a un grupo de mis hijos con esta parte del botín. Reciban los maestros. De mí salga virtud de enseñanza para los maestros de mi pueblo. Amén. Eso es allá arriba. Todo el mundo está abajo esperando. Aleluya. Amén. Escuchen. Aleluya. Y luego dice, después viene y toma del don pastoral. Y él dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. La palabra pastor que se usa ahí viene de una palabra que significa proteger. Por eso los pastores protegen. Dan la vida por las ovejas. Nadie es buen pastor. ¿Han visto un pastor cuando le arrebatan las ovejas? ¿Qué hizo David? David peleaba con los osos. David peleaba con los leones. Protegen a las ovejas. Cuando Esaú le dijo a Jacob: yo tengo 490 hombres, yo te tomo a todas tus ovejas, tus niños, tus mujeres, y en pocos días yo te lo meto en Seir. Dice Jacob: no, hermano mío, yo tengo mujeres, niños pequeños, y tengo ovejas recién paridas, se van a fatigar en el camino. Dice: no, mejor prefiero al paso de las mujeres y los niños. Dice Jacob: eso es un pastor. Nunca fatiga a las ovejas. No es rápido. Al paso de las mujeres y los niños. ¿Estamos aprendiendo de buen pastor? Amén. Amén. Jacob le dijo a Labán: tú me cambiaste el salario 10 veces, pero yo nunca reduje mi trabajo como pastor. Estos ojos no se cerraban de noche.
peleaban con el sueño, cuidando las ovejas. En el sereno de la noche, en el frío de la madrugada, ahí estaba yo con las ovejas y peleaba con las fieras. Y cuando yo no podía con las fieras y me mataban una de las ovejas, yo te la pagaba. Yo daba la cara por aquella que murió y la pagaba. ¡Qué pastor! ¡Qué pastor, hermano! ¡Qué pastor! Amén. Y no era por salario, porque este engañador se lo había cambiado 10 veces, pero amaba a las ovejas. No era un asalariado, porque sabía que no tenía futuro con Labán. Y aun cuando él no podía defenderlas, porque podía más la fiera que él, dice: yo te pagaba, sin salario pagaba. El pastor Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas. Ahora, ¿para qué lo hizo? Ya dijimos cómo él alcanzó la perfección. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice: a fin de, diga, propósito. ¿Para qué repartió 5 ministerios? Para andar con un tremendo título ahí: apóstol interplanetario, profeta veneciano. Como ahora que se destaca más el título que la función. No. A fin de perfeccionar. Teleio. A fin de perfeccionar. Y aquí, mis hermanos, quiero decirle una cosa importante. Aquí se usa otro verbo, un sinónimo de teleio, pero significa lo mismo. Catartizo, ese verbo que se usa aquí, catartizo, y significa, escuchen, hacer apropiado. Hacer una persona apropiada, un apóstol apropiado, un profeta apropiado, un evangelista apropiado, un maestro apropiado. La palabra significa completo, igual que teleio, completar, acabar. Un apóstol acabado, completado. Un evangelista de la misma manera. Este verbo se traduce en algunos pasajes: ser apto o idóneo, capacitado para algo. No tienen que buscarlo. Se usa en Hebreos 13:21 y dice: os haga aptos para toda buena obra. Ese hebreo que se usa, catartizo. O sea, perfeccionado para toda buena obra, equipado para toda buena obra, idóneo para toda buena obra. Algunas versiones traduce para equiparnos a ser capaz a alguien, o a ser capaces, a ser idóneos, a ser aptos, a ser apropiado, equipar a alguien para algo. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para perfeccionar, equipar, completar, hacer apropiado a alguien, hacer completo. Así como una obra es acabada, así un ministro debe ser acabado, terminado. No un neófito, nuevo, para que no caiga en lazo del diablo. Se llene de orgullo, de altivez, y con su madurez mate a la gente. Si alguno anhela obispado o buena obra, decía, pero es necesario que
que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en su gestión, que sea honesto, que sea decente, que sea sobrio, que no se ha dado al vino o al vicio, o sea, que tenga dominio propio, que sea sobrio. Lo contrario de un borracho es ser sobrio. Sobriedad es lo contrario de borrachera. Que tenga dominio, que sepa decir hasta aquí llegué. Amén. Ven ahora, ¿por qué un ministro no debe estar cojeando? Eso la iglesia lo tiene que entender hoy. Usted no consigue un solo testimonio en el Nuevo Testamento de un ministro que esté cojeando, que esté ministrando. Usted no lo recibe eso. Porque así como los sacerdotes no podían ser enanos, no podían ser ciegos, ni mutilados, ni tener los testículos magullados. Y cosas que se le permitía al resto del pueblo, a un sacerdote no se le permitía. Porque iba a entrar a ministrarle al Señor. Así pasa en el Nuevo Testamento. Lo mismo. Es una persona que tiene que estar acabada, probada y aprobada, apta, idónea. No puede estar cojeando porque es un ministro. Un ministro es un maestro de piedad. Es un maestro de piedad. Si enseña dominio propio es porque tiene dominio propio. Si enseña moral es porque es moral. Si enseña integridad es porque es íntegro. Si enseña orden es porque es ordenado. Entonces, no es que sea perfecto, no es que sea impecable, nadie lo es, solo Cristo. Aquí perfección no es en la Biblia impecabilidad, solamente Cristo tiene eso. Es tener sujeta a las debilidades, sujetas al Espíritu Santo. Ese es un neumáticos, un hombre espiritual, sujeto al Espíritu, que ha pasado por las diferentes etapas. Si aún Jesús pasó por las diferentes etapas, aunque no está hablando aquí de asuntos morales, pero para graduarse de consumador de la fe, de sacerdote, de mediador, tuvo que pasar por un proceso y ser perfeccionado. Y fíjense, mis hermanos, que cuando se llega a la madurez es que uno es apto, idóneo, edifica. Aún Dios, a Jesús, no lo hizo autor de eterna salvación hasta que no fue perfeccionado en esas áreas. Como hombre estoy hablando. Espero que esto te sacuda y tú digas, yo también quiero ser como Jesús. Yo voy a poner los ojos en el autor y el consumador de la fe. Amén. Yo no quiero que nadie me ponga la mano encima hasta que yo no lo haya logrado. Yo no quiero salir al campo ministerial a matar gente, a estropear gente, a traer escándalos, a hacer tropiezos, a engañar gente. No. O a buscar seguidores a costa de que no importa lo que le pase a la iglesia, con tal de que yo quede bien. No. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y por eso estamos como estamos. Usted nunca le debe dar la simpatía a un ministro que ande tropezando. Usted tiene que respetar lo que dice la palabra de Dios. Usted no es seguidor de hombre. Yo le digo, el día que yo le falle a Dios, no me siga. Se lo digo yo, no me siga. Porque no soy digno de que usted me siga. Mientras yo sea fiel, sígame y escúcheme. El día que yo no sea fiel, no me oiga. Porque no soy digno de ser oído. Porque ya no puedo ser un testimonio para ti. Eso no es para los demás. Eso se aplica a mí también. Y a todo el que predica la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso lo enseñó Dios. Aún a un adorador, Dios le dice que si va a traer una ofrenda y tiene un problema con su hermano, vaya donde el hermano y se reconcilie antes de traer la ofrenda al Señor. Porque Dios es un Dios de paz. Y un adorador que anda peleado no puede traer la ofrenda a Dios. Cuando un sacerdote tocaba a un muerto o un animal inmundo, no podía entrar al santuario. Ni aún lavándose las manos podía ministrar. Porque estaba inmundo, era incapacitado para ministrarle al Señor. La iglesia tiene que entender lo que es el ministerio. No lo entiende. La gente piensa que es alguien que está sirviendo simplemente. No. Por eso que la iglesia, ¿cómo está la iglesia ahora? Desacreditada. Desde la iglesia de Roma hasta los evangélicos, todos desacreditados. Montón de homosexuales dirigiendo la iglesia. Depredadores de niños dirigiendo la iglesia. Y saben y lo mandan a California y le tapan el pecado para el pobrecito tiene una familia. Pobrecito tiene una familia. Y la causa de Dios. Y la credibilidad del ministerio que se pierde totalmente.
¿Eso no te importa a ti? ¿Tú no sabes que la iglesia es una virgen pura para Cristo? Amén. Perdónenme, mis hermanos. Esto no es una idea mía ni un concepto mío. Esto está por toda la Biblia. Léanse el libro La honra del ministerio. Verán lo que es un ministro. No se sabe hoy lo que es un ministro. Por eso estamos como estamos. Cualquier loco se levanta por ahí, se roba 20 ovejas y sale a su ministerio. Y pone un ventorrillo, como dicen en mi país. Un kiosco. Eso no es así, mis hermanos. Sujeto a nadie. No. Eso no es lo que dice mi Biblia aquí. Los dones son para perfeccionar, equipar. Aún Jesús, nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Y aún Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que glorificó a aquel que lo llamó. Entonces, si Dios sometió a Jesús a esa disciplina, a ese rigor, a esos estándares, ¿por qué la iglesia no somete a los ministros a lo mismo? Amén. Y eso incluye diáconos, el que canta, el que recoge la ofrenda, el que lava el piso, el que brega con el sonido, el que traduce, todo el que le sirve al Señor. Cuando usted esté inmundo, como hacían los antiguos, no vaya al templo. No vaya al templo cuando esté inmundo. Estoy hablando a ministrar, estoy hablando ahora. A ministrar. Yo no soy apto. Mande a otro. Diga al fulano, mira, sustitúyeme que yo no estoy apto hoy para ir allá a ministrarle al Señor. Cuando caiga ese respeto sobre ti, eso significa que el temor de Dios. Jesús dice oído que fue oído por su temor reverente. Falta el temor a Dios. No sabemos distinguir entre lo santo y lo profano. La iglesia ha perdido la visión de lo que es santo y de lo que es profano. No se sabe lo que es una cosa ni la otra. No lo sabemos. Nos engañan las emociones. Y el deseo de grandeza, el deseo está en el medio. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué importa que digan de mí? Díganme ustedes, ¿qué pueden decir los hombres de mí si los hombres son tan pecadores como yo? La Biblia dice que el que aprueba es Dios. Hay que buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Entonces, porque yo no quedar feo delante de la gente. ¿Qué importa? Yo prefiero quedar feo delante de la gente y confesar mi pecado. Hermano, yo le fallé a Dios, debo sentarme, debo desaparecer de aquí. Por lo menos como ministro. Como creyente me muero esperando a mi Señor. Pero ya yo estoy descalificado. Aún Pablo decía, yo que soy un heraldo, no venga a ser descalificado por no correr bien, decía Pablo. Pablo veía la posibilidad como ministro de ser descalificado. Por eso dijo, yo corro bien, yo corro para alcanzarlo. No sea que yo siendo un heraldo para otros, yo venga a ser descalificado, o sea, desaprobado. Eso es bíblico, eso es toda la Biblia. Y oren a Dios por la iglesia. Esto no es una crítica a la iglesia, esto es una corrección a la iglesia. Pues criticar a la iglesia es murmurarle a la esposa a Cristo y que Dios me libre de ese pecado. Yo soy profeta, estoy hablando como hombre de Dios, como mensajero. Estoy en la posición de Dios, hablando palabra de Dios al pueblo de Dios, para edificación del pueblo de Dios. Amén. A fin, propósito de perfeccionar a los santos. Miren que son santos, aunque no están perfeccionados. Porque lo que te hace santo a ti no es tu perfección, sino la de Cristo. Dale un aplauso al Señor. ¿Entendió? Amén. Do you understand me, my brother and my sister? ¿Tú me entiendes, mi hermano, mi hermana? Amén. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos saben que hay un montón de santos no perfeccionados? Pero son santos. Pero lo que te hace santo a ti no es tu vida, sino la de Cristo en ti. Porque santo significa alguien apartado. Y ya Dios te apartó para salvación. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio a Dios. Escuchen ahora, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Los ministerios son para qué?
para edificación del cuerpo de Cristo. Oikodomé, edificio, edificar. Oiko es casa. Construir una casa con el fin de edificar. Todo lo que no edifica debe apartarse del ministerio. Llámese como se llame. Aún Pablo decía, yo no uso mi autoridad para otra cosa que no sea para edificar. Los dones son para edificar, los ministerios son para edificar. Hay dos cosas. Cualquier decisión que usted tenga en su vida, cualquier cosa que tenga que hacer, si algún día está en conflicto acerca de una conducta suya o algo que tiene que hacer, piense en dos cosas. Eso trae gloria a Dios. Y segundo, eso edifica. ¿Tiene un fruto eso? ¿Va a edificar a alguien? No debes decirlo si no edifica. Guárdatelo y llévatelo a la muerte. No edifica. Cállate la boca. No edifica. Es que me tengo que desahogar porque me siento mal. Cállate la boca y aprende a ser un maduro. Que un maduro se calla. Aunque siente un picor por dentro de hablar. Cállate. El que se calla está perfeccionado. Amén. Cállese la boca. Amén. La mayoría de los pecados comienzan en el corazón y desembocan por la boca. El hombre maduro sabe hablar, sabe callar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar. Si no edifica, no se habla eso, no se dice eso. Y así cualquier otra cosa. ¿Va a decir? No edifica. El jefe me está invitando a comer pizza. Eso no edifica, es una mujer casada. No edifica. No edifica, eso no edifica. Eso es peligroso. No edifica. La apariencia de pecado es pecado. No edifica. Te estoy poniendo ejemplos solamente. Imagínate todo, cualquier decisión, edifica, no edifica. Esas son las dos cosas, edifica, no edifica. Si tú actúas así, siempre buscando el fruto y la edificación en todo lo que haces, es señal de madurez. Porque no estás pensando en ti, sino en los demás. Ahí entra el amor. Muy bien. Entonces los 5 ministerios impartidos por Jesús el perfecto, el perfeccionado, son para edificación de los santos, para la obra del ministerio. Dice aquí, miren, hasta, ¿a dónde va a llegar Dios aquí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Está hablando como cuerpo. La unidad de la fe es el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Qué es el perfeccionamiento de la iglesia? La unidad de la fe. Todos tenemos que decir lo mismo porque todos creemos en lo mismo. Al principio dice un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un solo Señor Jesucristo, una sola esperanza. Todo es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Todo es uno. Unum et idem. En latín te lo estoy diciendo ahora. Una sola y una misma cosa. Tenemos que. Y Pablo le está contestando ahí al gnosticismo, que estaban produciendo revueltas teológicas en la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad es como el amor. Perfecciona. Porque usted está reunido con alguien, usted tiene que renunciar a lo suyo para estar en armonía con su hermano. Hay unidad entre los esposos cuando están sometidos el uno al otro en el temor de Dios. Hay unidad. Para usted estar en unidad, en armonía, usted tiene que renunciar a lo suyo para tolerar, aceptar y adaptarse a los otros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. En el original dice el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y pleno es la palabra pleroma, total, que también se puede traducir perfección, porque plenitud es perfección, es como ya a lo último. Ya. Amén. Y dice, escúchame, a un varón perfecto. Perfecto. Otra vez teleio el verbo aquí. Perfecto. Perfecto. El mismo verbo que estamos estudiando, naturalmente. Dice varón perfecto, el adjetivo. Teleion. Pero vio del mismo verbo teleio. Un varón, un hombre perfecto. Lo que yo entiendo aquí es que Dios de la iglesia como cuerpo quiere formar un hombre perfecto. Todos juntos, unidos en una misma fe, en un mismo amor, en una misma esperanza, buscando todos la gloria de Dios y la edificación de los demás, todos juntos. Dios quiere formar un varón perfecto, maduro, completo, terminado, acabado de todos nosotros. En otras palabras, si yo lo logro y tú no lo logras, entonces no se puede lograr. Todos tenemos que asumir responsabilidad sometiéndonos a Dios para que Dios lo logre en todos. Porque la meta de Dios no es con unos cuantos, sino con todos. Él quiere que todos lleguemos al perfeccionamiento. Ahora, ese varón que Dios quiere perfecto, que Dios quiere hacer de la iglesia universal, general, mundial, como de la iglesia local, ese varón, hay una medida. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo y la cabeza es perfecta, ¿cómo debe ser el cuerpo? Bien. Escuchen ahora, versículo 14 para terminar. Diga a propósito. ¿Para qué Dios quiere hacer un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La palabra plenitud es la palabra pleroma, que es la llenura de Cristo. La estatura de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo significa la estatura perfecta, plena, llena de Cristo. Entonces, escuchen, ¿para qué? Ahora viene el asunto que lo que estoy predicando. Estoy predicando que el fruto tiene que llegar a ser maduro, perfeccionado en la última etapa para equipar, para ser apto, para bendecir, para ayudar, para lograr el propósito. No es para decorar. Ay, qué lindo mango. Ay, qué manzanita tan preciosa. Ay, cómo adoro ese hermanito. Ay, no. Usted tiene que ser útil para la obra de Dios. Tiene que haber un propósito en todo don. El don te distingue, pero Dios no te dio los dones para distinguirte. La gracia distingue, pero el propósito de la gracia no es distinguirte, sino cumplir el plan de Dios en tu vida. Y aquí dice, para que ya no seamos niños. ¿Para qué nos está perfeccionando Dios? Para que no seamos niños. Niños es lo contrario, es perfecto, maduro, adulto. Niños fluctuantes. ¿Niño cómo es? Fluctuantes. Yo quiero decirte que aquí en el original dice niños pequeños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza. De hecho, la versión de las Américas traduce más o menos así. No tengo mucho tiempo, pero la palabra aquí fluctuantes, eso es lo que significa. Niños pequeños sacudidos por las olas. De hecho, esa palabra sacudir viene una palabra que significa olas, que la usa Santiago en Santiago 1:6, que dice que el hombre de doble ánimo es oscilante. Ni aun con Dios consigue nada. Es como las olas del mar, dice así, que van en sus vaivenes. El hombre de doble ánimo. Y aquí esta palabra viene de esa misma palabra ola que habla Santiago. Quiere decir niños pequeños. Estoy traduciendo literalmente la idea en griego. Niños pequeños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza. Es la idea. Cuando usted es niño, aparece Juan de los Palotes con una idea. Sígueme y usted lo sigue.
voy a hacer un kiosco, yo voy a hacer una iglesia y sígame. Y usted sale corriendo para allá. Porque simpatiza, porque me ayuda, porque me dio, porque me cae bien, porque predica bonito, cuántas cosas. No, mi hermano. Usted tiene que seguir a Dios, la verdad y el que le predica la verdad. Andamos, amén. Amén. Cuando usted está anclado, a la roca y a la enseñanza bendita del evangelio, usted maduro, usted no se deja mover, ni por palabras, ni por cartas, ni por nada, como dice Pablo. Usted no se deja mover. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Si usted se deja mover, usted es un niño. ¿Cómo hacen los depredadores de niños? Le ofrecen caramelos. Ven, muchachito, ven, ven. ¿Por qué los padres dicen a los niños que no se relacionen con extraños? Porque viene un niño, ven, muchachito, un regalito, un caramelito, ven, mijito. Y por ahí se lo llevan, una caricia, un caramelito, un regalito, y ahí está el niño seducido. No, usted tiene los ojos bien abiertos, usted es maduro. Aquí habla de los maestros, los falsos maestros tienen estratagemas de error. Aquí así. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de didascalía, de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas, astucia y artimañas. En original habla de métodos de error. Métodos de error. En otra palabra, tienen una metodología para engañar. Y es una seducción. Algunos tuercen la escritura, usan una parte de la escritura y tapan la otra como el diablo. Usan un sueño y esconden el otro. Cuando el sueño se aplica a ellos, lo esconden. Pero cuando se aplica a los demás, lo sacan. No, hay que ser honesto con la verdad. Cuando se aplica a mí, aquí está todo el peso de la disciplina. Cuando se aplica a los demás de la misma manera. Eso es usar bien la verdad, trazar bien la palabra de verdad. Si yo estoy predicando aquí, más para mí que para ustedes. Porque Dios me exige más a mí que a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy el vehículo que estoy trayendo la palabra. A mí Dios me va a pedir más cuenta que a ustedes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estoy en el lugar de Dios, trazando la palabra de Dios. No me la voy a aplicar yo a mí. Soy un hipócrita fariseo que pongo cargas que yo ni toco. No. La Biblia, siempre ha habido falsos maestros. Y en los últimos días dice que se van a aumentar, dice la Biblia. Pablo dice a Timoteo, vendrán falsos maestros predicando fábulas. Y dice que los van a seguir. Se van a amontonar maestros de acuerdo a sus malos deseos. Si usted es un niño, usted se deja llevar por el viento. Ven ustedes por qué debemos ser maduros. No solamente vamos a ser útiles, vamos a estar firmes. Nadie nos va a mover de la esperanza, del bendito evangelio, de la doctrina, de lo que hemos aprendido. Te voy a decir una cosa, si hay un espíritu que cuando entra es difícil, ese sí es verdad que es un principado, es la doctrina. Cuando alguien se mete en un error doctrinal, no sale nunca, hermano, a menos que Dios no le haga un milagro. Salir de una doctrina falsa, después que yo estoy hablando de alguien porque yo vengo de doctrinas falsas, que Dios me ha revelado luz. Yo estoy hablando de una persona que ya está en la verdad y se aparta de la verdad para seguir una fábula. Cuando usted va para allá, no regresa nunca. Hay gente que hace una doctrina de un nombre. De un nombre. Dice Jehová y se pagan ahí. Jehová. Y Cristo solo. Y lo misma cosa. Y usan una palabra en hebreo y se quedan con la palabra en hebreo. Y se quedan con el bendito palabra en hebreo. Y contradicen a todo el mundo por la palabra en hebreo. Dios mío. Mira todo el libro de Dios, hermano.
Y que crean no es tanto el problema, es que generalmente se apartan de la iglesia y juzgan a la iglesia. Ahí está el problema. Es una conducta de niños. Y Dios nos quiere librar de eso, mis hermanos. Nos quiere librar de eso. Sino que siguiendo, escuchen ahora. Después dice, sino que siguiendo la verdad con amor. ¿A quién hay que seguir? ¿A quién hay que seguir? La verdad con amor. La verdad se sigue con amor. Se sigue la verdad y a quien me predica la verdad. No se sigue a nadie por ninguna otra causa. La verdad. Sino siguiendo la verdad con amor. ¿Con qué? Con amor. Pero siguiendo la verdad. Por eso usted tiene que ser perfeccionado en la verdad y en el conocimiento pleno de la verdad, para no ser seducido ni engañado. Yo nunca he visto a nadie falsificando un billete de $14. Ni de 7, ni de 6. ¿Por qué? Porque no existe. Aún los expertos tienen que meterlo en una máquina y mirarlo bien, porque son tan parecidos. Sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué cosa? En todo. Mira la palabra crecer. Usted nunca llega a la perfección si usted no crece. Es un proceso. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Fíjense, creciendo hasta que lleguemos a la estatura. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Somos el cuerpo y Él es la cabeza. La cabeza que rige el crecimiento. Porque es proporcional. Pero también está Cristo aquí como el ejemplo, siguiéndolo a Él, mirándolo a Él, el autor y el consumador de nuestra fe. De quien todo el cuerpo, ya habló de la cabeza, todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertada, bien ajustada, dice el original, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Cómo están los órganos del cuerpo? Todos juntos. Y hay articulaciones. Hay articulación aquí, el brazo, el antebrazo. Miren, articulación acá, están juntados acá. Miren, todos bien ajustados, unidos. Yo nunca he visto un riñón en la sala de un médico haciendo fila para chequearse. Cuando usted un dedo se enferma, todo el cuerpo va al médico a llevar el dedo. Este dedo, idiota, estúpido, ¿quién lo manda a enfermarse? Voy a perder el día de trabajo. No, tiene que llevar el dedito y la uñita donde el médico, y todo el cuerpo va. Ay, si la iglesia entendiera lo que es un cuerpo. Y cuando duele el dedo, hasta el corazón te duele, hermano. ¿No es así? Aquí dice, en quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la función de cada miembro, el corazón late, los riñones filtran, los ojos ven, los oídos oyen, la lengua habla. Okay. Amén. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ir qué? Edificándose en amor. Otra vez el amor metido en el asunto. Crezcamos siguiendo la verdad con amor y edificándonos en amor. Fíjense, porque es el vínculo perfecto. Es lo que produce la unidad en todos los miembros del cuerpo.
ese hermanito que tú lo ves medio raro, ese está unido contigo. Y por las coyunturas. Así que es mejor que tú lo ames y lo aceptes como Cristo te aceptó y te recibió a ti. Amén. ¿Cuál es el fin del discurso? En resumen, que cuando estamos perfeccionados, somos útiles para toda buena obra y logramos aquello. Jesús llegó a ser autor de eterna redención, llegó a ser sumo sacerdote, llegó a ser justificador, llegó a ser consumador de la fe cuando fue perfeccionado. Tú también, tu ministerio, tu vida, la carrera, tu vida cristiana, tu vida familiar, todo lo que Dios se propuso contigo, tú tienes que ir creciendo hasta llegar al fruto, a la última etapa. Y cuando se madura, tú estás idóneo, apto, capacitado, equipado para toda buena obra. Yo oro al Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Oro para que Dios tenga misericordia de ti, mi hermano. Que esta palabra llegue a tu vida. El Dios perfecto te perfeccione en todo cuerpo, alma y espíritu. Te establezca, te confirme, te llene. Que tú ames la perfección, que tú la anheles con todo tu corazón, que tú te sometas al Espíritu Santo para ir creciendo en amor junto con tus hermanos, todos juntos, como dice Efesios, cada miembro realizando su actividad y todos juntos, unidos en amor y edificándonos todos en amor, podamos llegar a ese nivel, a esa estatura de varón perfecto. Porque vamos a glorificar a Dios cuando lleguemos a ese nivel y además vamos a ser de bendición para los demás. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70. Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.